Bueno, les contábamos que hoy vamos a hablar de muchos temas diferentes. Uno de ellos tiene que ver con cosas que han venido pasando hace tiempo, ¿no? Que hablamos de los rescates en Córdoba, pero de pronto se sumó también el rescate y además la intoxicación, ¿no? No solamente de perdidos, sino rescatarlos por la intoxicación. Episodios de la semana anterior y episodios del fin de semana. Pero vamos a saludar a Roberto Schreiner, quien es el vocero de la Secretaría de Riesgo Climático de la provincia de Córdoba, para hablar de esto. ¿Cómo te va, Roberto? Miguel y Coti saludan acá en Ciudad U. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un gusto poder charlar contigo, Roberto. Te mando un abrazo de paso. Bueno, lo decíamos en la apertura y yo lo comenté también con mis compañeros. Te escuché la semana pasada comentando de un rescate que apareció en los títulos de los medios, pero cuando escuchaba tu relato fue mucho más, digamos, importante el operativo de lo que se pensaba, porque hubo que hacerlo primero en camilla a un grupo de chicos que, si bien no entendí mal, resultaron intoxicados en el Champaquí y hubo que evacuarlos. ¿Cómo fue ese caso? Bueno, sí, nosotros recibimos un llamado de alerta el miércoles a la madrugada de que había un contingente de 47 personas, de los cuales había varios alumnos de dos colegios secundarios, uno de Rosario y el otro de Villa Constitución, que tenían síntomas un poco complicados, los síntomas, porque tenían fiebre, tenían diarrea, tenían vómitos y se desvanecían. Primero eran 2 chicos, después fueron 4, después 6, después llegaron hasta 11 estar con esos síntomas, algunos se reponían y después caían otros. Nosotros el miércoles a la mañana preparamos el operativo a primera hora, pero fíjate vos, allí justo están viendo la imagen donde se ve nublado, sí. Por lo tanto ese día no podíamos activar los helicópteros, pusimos en alerta roja a los 4 helicópteros que teníamos para evacuar, porque el tema, si bien eran 11, pero después eran 8 los que estaban intoxicados, posiblemente era inminente el contagio general, porque lo que tenían posiblemente era por contagio o por consumir agua de los arroyos, que eso no hay que hacerlo, y menos después de una lluvia, ¿no? Pues una lluvia importante, allí en esa zona llovieron casi cerca de 100 milímetros. Entonces, no pudimos activar los helicópteros, entonces para hacer una aeroevacuación, inclusive habíamos ya acordado con el Ministerio de Salud, o sea, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, en este caso se hace un operativo conjunto, donde se hace un corredor sanitario. Esto quiere decir que se prepara toda la zona, se llevan ambulancias a ese lugar a donde iban a bajar los primeros, allí se hace se hace un triage. Un triage es una evaluación y se va a elegir, los médicos van valorando a cada uno y van viendo a ver si los van a meter en una ambulancia o si van a ir en una tráfico. Ese corredor sanitario se armó también con 7 u 8 ambulancias, se preparó el hospital de Santa Rosa de Calamuchita, el de Río Tercero y el de Alta Gracia, por las dudas que fuera inminente el contagio, que fueran más personas las que estuvieran intoxicadas. Así que por eso se armó un operativo importante de casi 200 bomberos, eran casi 60 vehículos, 7 u 8 ambulancias, había un corredor sanitario, había médicos, enfermeros, y de los 47, 34 bajaron por sus propios medios, acompañados por los bomberos. O sea, nosotros los bomberos llegamos hasta Villa Alpina, de allí un poco más en auto, hasta un lugar que pudimos dejar autos especiales, camionetas 4x4 que tenemos en los cuarteles, y así hubo que caminar 9 kilómetros montaña arriba, el cerro Champaquí tiene 2.880 metros, así que es un poco complicado, las nubes estaban más bajas, entonces se complicaba por la visibilidad. Una vez que estuvimos allí, los 34 que estaban bien empezaron a bajar junto con los bomberos, pero había que traer a los 11 que estaban un poco más complicados. Y eso fue lo que hizo demorar, porque traer a 11 personas en camillas por esos lugares que allí, esa parte que justo hay una planicie allí donde hay un arroyo, los arroyos venían crecidos, o sea, había que cruzar por el agua con camilla, una situación muy incómoda. Roberto, y tenía que ser mucho. Sí. Sí, te interrumpo porque vos dijiste en el relato, mencionaste esto de que muchas veces se toma agua de los arroyos y no hay que hacerlo sobre todo cuando están crecidos, no hay que hacerlo nunca.
pero muchas veces la gente se resiste a llevar la cantidad de agua por decir, no, bueno, lo cargo en un arroyo en donde el agua esté corriendo. Arroyo de montaña, Sí. agua pura, agua para beber. ¿Qué recomendación das vos entonces? Bueno, nosotros, no soy médico para esto, pero sí hemos hablado con los médicos porque le preguntaban los médicos a los que estaban bajando si habían tomado agua de los arroyos. El tema es que cuando llueve mucho, el agua, voy a utilizar las manos así como para... el agua cae, va arrastrando hacia las cuencas de los arroyos, hacia el cauce de los arroyos. Y toda esa agua que va cayendo arrastra cenizas, arrastra los desechos de los animales que están por allí dando vuelta, algún pájaro a lo mejor muerto más arriba en el arroyo, que eso no lo sabemos, y eso no solamente puede traer algún virus, sino inclusive hasta bacterias. El agua vos la ves transparente, la ves cristalina, y realmente yo estoy muy acostumbrado a andar por los arroyos allí, por los incendios y por los rescates, y da ganas de tomar agua. Pero lo que pasa es que esos microorganismos no los vemos. Claro. Entonces, posiblemente sea causa, porque el agua pura es el agua que sale de entre las piedras, el agua de vertiente. Esa agua, inclusive, hay que esperar un par de días también después de una lluvia, porque el agua entra a las napas y se va como mineralizando. Yo no soy especialista en esto. Les estoy contando lo que voy escuchando y asociado a los síntomas que tenían. Coincide, porque lo que tratábamos de buscar era un patrón para determinar cuál era el diagnóstico. El diagnóstico lo hacen los médicos, nosotros solo hacemos el rescate, pero nos interesa ver para poder transmitir a la población que en este caso ese contingente, y el tema es que no era ese contingente, había otro contingente de otros 130 chicos también más arriba, entonces estábamos muy preocupados por eso, así que la idea era determinar cuál era el patrón, ver los síntomas que tenían y escuchando a los médicos. Yo estuve al lado de los médicos y ellos hablaban de una gastroenteritis aguda, ¿no? Por el consumo de agua que no estaba potable en el 100% del arroyo, digamos. El tema es que no hay una valoración del riesgo. Allí hay que valorar la posibilidad de que, pero imagínense ustedes nomás, ya por sentido común, que cuando llueve, y para colmo estuvo mucho tiempo sin llover, así que hay muchos sedimentos, hay mucha basura, mucha mugre que va cayendo a los arroyos. Entonces, todos esos sedimentos quedan allí, las cenizas, por ejemplo, de los incendios son metales, que quedan en muy pequeño, de muy pequeño tamaño, y que son arrastrados a las cuencas. De hecho, por eso existen las plantas potabilizadoras de agua. Vamos a tomar como ejemplo la cuenca del río Santa Rosa, que es de donde viene el agua de allí del Champaquí. En Santa Rosa de Calamuchita hay una planta potabilizadora. Si esa agua no fuera tan mala, no existirían las plantas potabilizadoras. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Roberto. Sí. Perdón. ¿Y el fin de semana también hubo otros rescates? ¿Qué pasó? El fin de semana sí, hubo otro rescate de una persona que también estaba con un contingente, y ayer, domingo, hubo otro rescate de una familia que se había perdido las llaves del auto. Eso fueron 2 dotaciones de bomberos de Yacanto. Allí, bueno, los bomberos de Yacanto y Villa Berna, que son muy conocedores. A estos lugares no puede ir cualquier bombero. Tiene que ir gente que conozca por el tema de los senderos, por el tema del lugar. Fíjense que muchas veces se pierde gente. Así que, pero todos estos bomberos que estuvieron allí, eran 199 en total, decimos 200 para redondear, pero están preparados. Allí se trabajó también conjuntamente con el DUAR. Inclusive, yo les cuento otra cosa más, tuvimos un incendio en Villa Berna hace un mes aproximadamente, y el fuego estaba cerca de la ruta. El humo que generó el fuego cruzó sobre la ruta y se tuvo que cortar la ruta. Y arriba quedaron unos 380 turistas, que eran de todos lugares, muchos de aquí de la provincia de Córdoba, pero no es que quedaron atrapados, quedaron aislados porque la ruta estaba cortada. Tuvimos que hacer un operativo para poder bajar a toda esa gente. Después, creo que la Secretaría de Ambiente, Turismo, el Ministerio, uno de esos ministerios, largó un comunicado de que no se podía subir
por lo menos por unos días hasta que pasara el riesgo de incendio, ¿no? Porque si no, además de los incendios, tenemos los problemas Claro. de los rescates. Pero, perdón, ¿cómo sí. es que voy a lo de la... Hay una señora que creo que este fin de semana tuvo una quebradura que no podía bajar. Pero ¿cómo que se le perdió la llave del auto a una familia? Me quedé con esa No anécdota. puede pasar que se pierdan pero, esas. a ver, ¿para dónde la perdió la llave? No entiendo. Bueno, no saben, porque si no se hubieran sabido, pues, se recibió un llamado. Sí, bueno, esto es parte de las anécdotas, ¿no? Pero se moviliza gente. Claro. Sí. Estamos acostumbrados y está bueno visibilizar estas cosas porque uno salió, fue una familia, no podíamos creer que habían dejado el auto, perdieron la llave y estaba frío ayer a la mañana. Realmente estaba fresco ayer a la mañana y más arriba porque la temperatura, redondeando así los datos, ¿no? Baja 1 grado cada 100 metros. O sea, si vos subís a 5.000 metros de altura, vas a tener 20 o 30 grados bajo cero. Aquí, en el Champaquí, estaba ayer a la mañana que estaba fresco abajo, arriba también hacía más frío. Entonces, bueno, perdieron las llaves, no encontraban las llaves del auto, así que tuvo que ir una dotación, buscar esta familia, bajaron y quedó arriba el jefe de familia hasta que pudieron traerlo también y después habrán llevado un cerrajero, pero allí no hubo ningún problema. También hemos rescatado gente, todos los años pasa esto. La idea, allí estamos trabajando junto con la región centro, porque vienen muchos santafesinos, no se olviden que nosotros somos una provincia turística. Entonces, sí, lo que hay que hacer es aumentar las recomendaciones, tratar de trabajar junto con Santa Fe, desde el Ministerio de Educación, para que transmitan antes de salir todos los riesgos que podrían llegar a tener. Nosotros estamos preparados, nosotros hacemos campañas preventivas, hay un registro de los guías que están, pero bueno, por allí hay algunos que no cumplen con esa... y no es que falten controles, porque los controles se hacen, pero por allí hay cosas que hay que ajustar, siempre va a haber que ajustar cosas. La idea, ¿cuál es? Bajar el riesgo, porque fíjense qué podría haber pasado si se contagiaban, tomando como ejemplo este contingente de 47 personas, ¿qué hubiera pasado si contagiaban los 47? Bueno, ¿estamos en condiciones de hacer un rescate de ese tipo? Sí, hemos llegado hasta cerca de 80 hace un par de años, contingentes también que han estado arriba, que eso fueron aeroevacuación. Después también hace unos 3, 4 meses, fue bien en pleno invierno, un señor de 50 y pico de años se descompensó arriba, ahí era un día que estaba todo despejado y tenía serios problemas cardíacos y pudimos aeroevacuarlo en helicóptero y llevarlo de urgencia al hospital de Río Tercero, donde allí lo atendieron y pudieron estabilizarlo. Pero estas cosas pasan siempre en los cerros más importantes. Exacto. Tanto Uritorco, uno va al cerro Uritorco en la base y ve miles de personas que están allí queriendo subir. Bueno, estas cosas hay que ajustarlas, hay que mejorar, hay que buscarle la vuelta para evitar y buscar lo que estábamos hablando con el ministro Quinteros y con el secretario también, con Marcelo Sornada, de activar. Nosotros hace unos meses firmamos un convenio con la región centro, que era todo lo que es bomberos y emergencia. Entonces se firmó un acuerdo que se llama emergencias complejas. Entonces lo vamos a meter a esto dentro de ese acuerdo para trabajar ya antes que salgan la gente de paseo, que ya estén instruidos, que el Ministerio de Educación de Santa Fe también trabaje en estos temas conjuntamente. La idea, ¿cuál es? Prevenir que pasen esto. Inclusive los turistas, cuando vienen ahora, viene la época de verano, y hay un tema, que la otra vez lo hablábamos, Miguel, hace mucho, vos con, ¿por qué por allí, por ejemplo, tenemos más accidentes en los lagos que en el mar? Y esto tiene que ver con una falta de valoración de lo que es el riesgo. Me refiero a que uno ve un arroyo mansito, y de hecho tuvimos varios casos, por ejemplo, el 6-7 de enero en Villa General Belgrano, un muchacho en una camioneta cruzó un vado y el vado se lo llevó puesto, la camioneta la encontramos a 500 metros, porque él decía que un muchacho joven que no tenía mucha experiencia para el manejo en estas situaciones y creyendo que tenía una camioneta, se podría ir a la supercamioneta. Claro. Y no hay supercamionetas, hay que saber
valorar el riesgo. Los Roberto. arroyos, nosotros vivimos en la provincia de Córdoba, esto no es el llano. Sí. Claro. Tenemos pendientes muy pronunciadas. Tampoco queremos asustar a la gente para nada, porque aquí lo único que hay que hacer es tener cuidado. Hay que preguntarle a la gente del lugar. Che, es más, ese día que cruzó esa camioneta, yo estaba allí y le gritábamos, porque el tipo se metió, no crucé, toda la gente le gritaba. Y él, bueno, no, escuchó y se metió. Me Roberto, parece por un ejemplo, buen tema que podemos, Te voy a pedir ampliar, sí. eso, de que podamos buscar en tu agenda, que sé que estás con muchas cosas, y que vengas al programa y hablemos ahora que se acerca el verano del tema de los arroyos, porque es un tema fundamental. Hubo muchos episodios, siguen ocurriendo y creo que hay que trabajarlo mucho como lo estás contando. Totalmente, nos encanta esto, por allí, sí, yo voy a ir, aparte ustedes siempre son tan atentos, pero hay que hacer un laburo conjunto. O sea, no hay forma esto de hacerlo solo. Nosotros podríamos hacer una campaña, yo conozco el tema, una campaña espectacular, pero acá el boca a boca, los medios legitiman estas cosas, así que me parece que es importante el trabajo que hagamos conjuntamente. Eso es clave, porque no podemos dejar de que venga gente acá. Lo que hay que hacer es que tengan cuidado. Lo vamos a hacer, Miguel, me encanta. Gracias, Con un café Roberto. allí. Te Muchísimas esperamos gracias. y lo arreglamos con producción. Te mandamos un abrazo grande y gracias por la nota muy completa y muy detallada. Un Hasta la abrazo. próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.